Nunca imaginé que mi generosidad se convertiría en mi prisión. 3.000 euros cada mes. Ese era el precio que voluntariamente pagaba para mantener a mi marido, Mateo, y a su madre envejecida, doña Carmen. En nuestro pequeño piso en Valencia, yo era quien mantenía las luces encendidas y la comida en la mesa. Jamás tuvieron que pedirme 2 veces. Firmaba cada cheque, cubría cada factura y me aseguraba de que la despensa siempre estuviera llena. Al principio de nuestro matrimonio, cuando los naranjos florecían en primavera y el olor del mar llegaba hasta nuestra ventana, creía que formábamos una familia. Mateo trabajaba ocasionalmente como electricista, pero los trabajos nunca duraban. El mercado está difícil, se justificaba mientras pasaba las tardes con sus amigos en el bar de la esquina. Su madre, con sus 70 años a cuestas y una mirada que parecía juzgar cada uno de mis movimientos, vivía con nosotros desde el día de nuestra boda. Es temporal, me había prometido Mateo. 3 años después, seguía ocupando la habitación junto a la nuestra. Mi trabajo como contable en una empresa de exportación me permitía ganar lo suficiente para los 3, aunque cada mes veía cómo mis sueños se posponían un poco más. El viaje a México que tanto anhelaba, los estudios de posgrado que quería completar, incluso las pequeñas cosas como salir a cenar o comprarme ropa nueva, todo quedaba relegado ante las necesidades de mi nueva familia. A veces, en los buenos días, pensaba que lo apreciaban. Mateo me abrazaba por detrás mientras preparaba la cena y susurraba: «No sé qué haría sin ti», y yo me derretía como mantequilla bajo el sol valenciano, pero había señales que me negaba a ver. Pequeños gestos de derecho en sus miradas cuando sacaba la tarjeta para pagar en el supermercado. La forma en que doña Carmen inspeccionaba los recibos de mis compras, como si buscara algún gasto innecesario. El disgusto mal disimulado de Mateo cuando mencionaba que quizás podría ahorrar para mi propia tienda de contabilidad algún día. Esa tarde de julio, el calor era sofocante incluso para los estándares valencianos. Había salido temprano del trabajo, agotada pero aliviada de ver mi motocicleta brillando bajo el sol en el estacionamiento del edificio. Era lo único que sentía como verdaderamente mío, un símbolo de la libertad que alguna vez tuve antes de casarme. La había comprado con mis ahorros antes de conocer a Mateo, y aunque él insistía en que debería venderla para invertir en algo más útil para la familia, me negaba a desprenderme de ella. El zumbido del motor al arrancar siempre me traía una sonrisa. Recorrí las calles estrechas del centro, pasando junto a los edificios de colores cálidos y las plazas donde los ancianos jugaban dominó. El viento tibio en mi rostro me recordaba quién era yo antes, cuando solo respondía ante mí misma. Llegué a casa más temprano de lo habitual. El edificio de apartamentos, con su fachada descascarada y el pequeño balcón donde doña Carmen tendía la ropa, nunca me había parecido realmente un hogar. Estacioné la motocicleta en el pequeño espacio reservado frente a la entrada. Todavía estaba quitándome el casco cuando vi a mi suegra salir al balcón, sus labios torcidos con desdén al verme. Sin mediar palabra, comenzó a bajar las escaleras, las llaves de mi motocicleta tintineando en su mano como si fueran de su propiedad. Mi voz tembló cuando le pregunté qué estaba haciendo. Ni siquiera se molestó en mirarme. «Mateo necesita ir a una entrevista de trabajo», murmuró con ese tono que siempre usaba para hacerme sentir insignificante. «Y este capricho tuyo podría ser útil por una vez». Mi corazón latía con fuerza mientras la veía acercarse a mi moto. Nunca habían pedido prestada la motocicleta antes. Mateo ni siquiera sabía conducirla correctamente. La última vez que lo intentó, casi se estrella contra un árbol en el parque. «Carmen, por favor», dije, intentando mantener la calma. «La moto está registrada a mi nombre. Si Mateo necesita transporte, puedo llevarlo yo misma cuando regrese». Se detuvo junto a la motocicleta, su mano arrugada ya en el manillar. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, algo cambió en su mirada. No había respeto allí, ni siquiera la tolerancia forzada que habíamos mantenido durante años. Solo había desprecio. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», su voz era como hielo. «¿Así es como nos lo agradeces? ¿Negándole a mi hijo lo que necesita?» Mis manos temblaban, pero me mantuve firme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se negaba a ceder. «Carmen, esta moto es lo único que me queda. Todo lo demás lo comparto con ustedes». «Todo. No mereces algo tan caro cuando podrías estar dando más dinero a mi hijo», escupió.
Y entonces entendí que nunca me había visto como parte de la familia. Era solo la fuente de ingresos, la billetera que mantenía su estilo de vida. Cuando alcancé su mano para detenerla antes de que insertara la llave en el contacto, sus ojos se volvieron fríos y distantes. Fue en ese momento que me di cuenta de que nunca me había respetado en absoluto. Y lo que era peor, quizás yo tampoco me había respetado a mí misma durante demasiado tiempo. Intenté razonar con ella, suplicando que la motocicleta estaba registrada a mi nombre. Mis manos temblaban, pero me negaba a soltarla. Los nudillos de Carmen se blanquearon alrededor de las llaves mientras el sol de la tarde caía implacable sobre nosotras en aquella calle estrecha de Valencia. «Por favor, Carmen», insistí, bajando la voz para que los vecinos no escucharan nuestra discusión. La señora Rosales, que siempre regaba sus geranios a esta hora, ya nos miraba con curiosidad desde su balcón. «Si Mateo necesita ir a algún lado, puedo llevarlo yo misma o darle dinero para un taxi». «¿Un taxi?». Su risa fue áspera como lija. «¿Para qué malgastar dinero cuando tienes esto aquí sin usar la mayor parte del tiempo? Eres egoísta, Lucía. Siempre lo has sido». Mi nombre en sus labios sonaba como una acusación. Después de 3 años viviendo bajo el mismo techo, preparándole el desayuno cada mañana, llevándola al médico cuando sus rodillas le dolían demasiado para caminar, y aún así me veía como una extraña, una intrusa que no merecía nada. «Carmen, por favor». Mi voz creció más fuerte, quebrándose con desesperación. Los últimos rayos de sol se reflejaban en el espejo retrovisor de mi moto, lanzando pequeños destellos que me recordaban todas las veces que había escapado en ella para respirar cuando la tensión en casa se volvía insoportable. Esta moto la compré antes de conocer a Mateo. Es lo único que me queda que es realmente mío. Su expresión solo se oscureció más. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes, algo frío y calculador. Por un instante, pensé que quizás entraría en razón y daría un paso atrás, que quizás, después de todo este tiempo, encontraría un atisbo de compasión en ella. Me equivoqué. En un movimiento borroso, soltó las llaves y se dirigió hacia la escoba que estaba apoyada contra la pared del edificio, junto a las macetas de albahaca que yo misma había plantado la primavera pasada. Por un segundo, pensé que estaba fanfarroneando, que era solo otra de sus tácticas para intimidarme. No lo era. El primer golpe me alcanzó en el hombro con tanta fuerza que me hizo tambalear. El dolor explotó por mi brazo, como fuegos artificiales en la noche de San Juan. Jadeé, pero antes de que pudiera protegerme, volvió a golpear, esta vez alcanzando el costado de mi cabeza. Estrellas estallaron en mi visión mientras el mundo se inclinaba peligrosamente. Caí sobre el concreto, mi mejilla raspándose contra la superficie áspera. La escoba cayó con estrépito a mi lado. A través del zumbido en mis oídos, escuché una risa familiar, esa que solía consolarme durante las noches de tormenta cuando los truenos retumbaban sobre el Mediterráneo. Mateo estaba en el umbral de la puerta del edificio, observando todo lo que ocurría, con los brazos cruzados y una sonrisa curvándose en su rostro. No se movió para ayudarme, ni siquiera parecía sorprendido. «¿Ves lo que me obligas a hacer?». La voz de Carmen llegaba distorsionada a través del dolor pulsante en mi cabeza. «Si solo hubieras entregado las llaves como te pedí». Intenté incorporarme, pero el mundo seguía girando. Un hilo cálido de sangre se deslizaba por mi sien, goteando sobre el pavimento caliente. El sabor metálico inundó mi boca cuando me mordí el labio para contener un gemido. «Mateo». Mi voz era apenas un susurro. Seguramente él intervendría ahora. Seguramente vería que esto había ido demasiado lejos, pero su risa solo se hizo más fuerte. Se acercó con pasos lentos, como un depredador que sabe que su presa está acorralada. Se agachó junto a mí, su aliento cálido contra mi mejilla. Olía a cerveza y a los cigarrillos que fumaba a escondidas en el balcón cuando creía que yo no me daba cuenta. «¿Qué esperabas, Lucía?». Su voz era suave, casi tierna, lo que la hacía aún más aterradora. ¿Que te defendiera de mi propia madre? Después de cómo has estado actuando últimamente, no entendía a qué se refería. ¿Cómo había estado actuando? ¿Trabajando 12 horas diarias para mantener un hogar donde nunca me habían tratado como parte de la familia? Tú y tus pequeños secretos, continuó, acariciando mi cabello con falsa ternura. ¿Crees que no sabemos de tus ahorros? ¿De esa cuenta que abriste el mes pasado? Mi corazón dio un vuelco.
La cuenta era para un pequeño fondo de emergencia, apenas unos cientos de euros que había estado guardando de mi salario. Un pequeño seguro para el futuro, algo que me diera un mínimo de independencia. Solo son ahorros, murmuré, para emergencias. Su risa fue como un latigazo. Las emergencias de esta familia se pagan con todo nuestro dinero, Lucía, no con tus pequeños ahorros secretos. Se levantó abruptamente, sacudiéndose el polvo de los pantalones como si hubiera estado tocando algo sucio. Me miró desde arriba, su figura recortada contra el cielo que comenzaba a oscurecerse. «Mamá tiene razón», dijo, dirigiéndose a Carmen, que observaba con una satisfacción mal disimulada. «Es hora de que aprenda». Mi suegra se acercó nuevamente, esta vez sin la escoba, pero con mis llaves firmemente agarradas en su puño. Las agitó frente a mi rostro, una sonrisa triunfal en sus labios. «La próxima vez», susurró, inclinándose hasta que su rostro estuvo a centímetros del mío. «No será solo un golpe». Se alejaron juntos, madre e hijo, dejándome tendida en el suelo frente a nuestro edificio. Algunos vecinos observaban desde sus ventanas, pero nadie intervino. Quizás pensaban que era otro de nuestros problemas familiares, como solían llamarlos educadamente, cuando encontraban a Mateo gritándome en la escalera, o cuando escuchaban a Carmen manipularme para que les diera más dinero. Permanecí allí varios minutos, aturdida y humillada. La risa de Mateo seguía resonando en mi cabeza. Era el sonido más cruel que jamás había escuchado. La mujer que me había golpeado volvió a entrar como si nada hubiera pasado. Mi corazón latía contra el concreto. Por primera vez, supe con absoluta claridad que estaba sola. Pero en esa soledad, mientras el cielo de Valencia se teñía de púrpura y naranja, algo dentro de mí se cristalizó. Una certeza que no había sentido en años. Esto no era amor. Nunca lo había sido. Y yo merecía algo mejor que esto. Cuando finalmente me puse de pie, mi cuerpo gritaba de dolor. El cabello se me pegaba al rostro en pegajosos mechones de sudor y sangre. No me molesté en limpiarlo. Cada paso hacia el apartamento se sentía más pesado que el anterior. Las escaleras del edificio, que tantas veces había subido cargada con las compras mientras Mateo veía fútbol en el sofá, ahora parecían interminables. Al entrar, el piso estaba en silencio. La televisión apagada, la cocina vacía. Un plato sucio en el fregadero me recordó que esa mañana había preparado tortilla para el desayuno de los tres, como cada día. Qué lejano parecía ahora ese momento, como si hubiera ocurrido en otra vida, a otra mujer. Me arrastré hasta el baño, evitando mirar hacia la sala donde probablemente Mateo y Carmen estarían discutiendo su próximo movimiento. Al cerrar la puerta, el espejo me devolvió la imagen de una desconocida. Ojos hinchados, pómulo amoratado, una fina línea roja que descendía desde el cuero cabelludo. Pero había algo nuevo en mi mirada, algo inquebrantable. «Basta», susurré a mi reflejo. Las palabras apenas audibles sobre el zumbido del viejo extractor. Se acabó. Con manos temblorosas, limpié la sangre de mi rostro. El agua fría del grifo me quemaba en las heridas abiertas, pero apenas lo sentí. Mi mente estaba en otro lugar, calculando, planeando. Las lágrimas que rodaban por mis mejillas no eran de tristeza, sino de determinación. Salí del baño y me dirigí directamente a nuestro dormitorio. La cama que compartía con Mateo estaba sin hacer, como siempre. Sus camisas colgaban del respaldo de la silla, sus zapatos desperdigados por el suelo. Durante 3 años, había recogido tras él como si fuera un niño. 3 años de excusas, de promesas vacías, de las cosas mejorarán cuando consiga trabajo. Saqué una maleta del armario, esa misma que habíamos llevado a Alicante en nuestra luna de miel. Aquel viaje me había parecido mágico entonces. Ahora me preguntaba si ya entonces había señales que decidí ignorar. No me llevé mucho. Algunas mudas de ropa, mi documentación, el pequeño joyero donde guardaba los pendientes que me regaló mi abuela antes de morir, mi portátil y mis libros de contabilidad. En el fondo de la maleta, coloqué la libreta donde había anotado meticulosamente todos los gastos del hogar durante 3 años. Cada euro que había puesto para el alquiler, para la comida, para las medicinas de Carmen, para los préstamos que Mateo nunca devolvía. Mientras cerraba la maleta, la puerta del dormitorio se abrió. Mateo se quedó paralizado en el umbral, una expresión de incredulidad en su rostro bronceado. «¿Qué crees que estás haciendo?»,
Su voz era baja, amenazante. No levanté la vista. Continué cerrando la cremallera de la maleta como si él no estuviera allí. Me voy, Mateo. Mi voz sonaba extrañamente calmada, incluso para mí. Él soltó una carcajada, pero podía detectar el nerviosismo debajo de su falsa seguridad. ¿Te vas? ¿A dónde? No tienes a nadie. Era cierto. Mi familia estaba en Sevilla, a cientos de kilómetros, y habíamos perdido el contacto gradualmente después de mi boda. Otra de las cosas que había permitido que sucedieran, pensando que estaba construyendo mi propio hogar. Prefiero estar sola que seguir aquí. Levanté la mirada por fin, enfrentándome a sus ojos oscuros. Esto no es un hogar, Mateo. Es una prisión. Su expresión cambió, la máscara de arrogancia desapareciendo por un instante. Parecía casi asustado. No puedes irte, dijo, dando un paso hacia mí. Me necesitas. Negué con la cabeza. No, Mateo. Tú me necesitas a mí. O más bien, necesitas mi dinero. Lucía. Su tono se suavizó, adoptando esa dulzura calculada que tantas veces había usado para manipularme. Fue solo una discusión. Mamá se alteró, pero sabes cómo es ella. Ya se le pasará. Me golpeó con una escoba, Mateo. Mi voz se quebró ligeramente. Y tú te reíste. Hizo un gesto desdeñoso con la mano, como si estuviera espantando una mosca molesta. Estás exagerando. Apenas fue un empujón. Tomé mi teléfono y activé la cámara frontal, mostrándole mi rostro magullado. ¿Esto te parece una exageración? Por un momento, pareció genuinamente sorprendido, como si viera mis heridas por primera vez, pero rápidamente su expresión se endureció. Si no hubiera sido tan terca con la moto, dejé la maleta en el suelo y me acerqué al tocador. Abrí el pequeño joyero donde guardaba los pocos recuerdos de valor que tenía. En el fondo, bajo el collar que me había regalado mi madre en mi graduación, estaba mi anillo de bodas. Me lo había quitado antes de entrar a la ducha, y por primera vez en 3 años, no sentí ningún impulso de volver a ponérmelo. Lo dejé sobre la mesita de noche donde él lo vería al despertar. El pequeño círculo de oro brillaba bajo la luz de la lámpara, un recordatorio de las promesas que nunca se cumplieron. Se acabó, Mateo. Mi voz era firme, sin rastro de duda. No voy a seguir pagando por ser maltratada. Se acercó entonces, sus manos extendidas en un gesto que pretendía ser conciliador. Retrocedí instintivamente, y algo en mi reacción lo hizo detenerse. Quizás fue la forma en que mi cuerpo se tensó, preparándose para otro golpe. O quizás fue la determinación en mis ojos, esa que decía que esta vez no cedería. «No puedes hacerme esto», murmuró, su voz mezclando rabia y pánico. «No después de todo lo que he hecho por ti». Solté una risa amarga. «¿Todo lo que has hecho por mí? ¿Y qué sería eso exactamente?» Balbuceó algo sobre amor, sobre los buenos momentos, sobre cómo me había dado un hogar, pero sus palabras sonaban huecas, como monedas falsas que ya no podían engañarme. «Voy a recoger mis cosas mañana», dije, tomando la maleta, «y voy a llevarme todo lo que he pagado en esta casa, que es prácticamente todo». Su rostro se contorsionó en una mueca de furia. «No puedes hacer eso. Esta es mi casa. El contrato de alquiler está a mi nombre, Mateo, como las facturas de la luz, el agua, el internet, todo». Se movió para bloquear la puerta, su cuerpo tenso como el de un animal acorralado. «No te irás. No lo permitiré». Respiré hondo, preparándome para lo que sabía que vendría. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, la voz de Carmen resonó desde el pasillo. «¿Qué está pasando aquí?» La mujer apareció junto a su hijo, sus ojos entrecerrados al ver mi maleta. «Se va», escupió Mateo, sin apartar su mirada de mí. Carmen me miró con desprecio, pero pude ver el mismo miedo en sus ojos, la misma comprensión repentina de lo que mi partida significaría para ellos. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», comenzó ella, su discurso tan predecible que casi podría haberlo recitado con ella. «Ingrata, desagradecida». «Basta, Carmen», la interrumpí. La sorpresa en su rostro casi valió la pena por todos los insultos que seguirían. «No quiero escucharlo más. Me voy, y mañana vendré por el resto de mis cosas». Di un paso adelante, decidida a pasar entre ellos si era necesario. Para mi sorpresa, Mateo se apartó. Quizás vio algo en mi expresión que le hizo comprender que esta vez era diferente, que esta vez no habría reconciliación.
Al pasar junto a ellos, Carmen intentó agarrar mi brazo, pero me zafé con un movimiento brusco. El dolor de mis heridas era insignificante comparado con la determinación que sentía. «Si me tocas otra vez», dije, mirándola directamente a los ojos, «llamaré a la policía». Crucé el pasillo, la sala, y finalmente llegué a la puerta de entrada. Al cerrarla tras de mí, no sentí remordimiento alguno. Mi corazón estaba en carne viva, pero bajo las heridas, ardía con algo poderoso. La necesidad de justicia. No iba a desaparecer en silencio. No dormí aquella noche. Mi mente estaba demasiado agitada, reproduciendo cada insulto, cada moretón, cada promesa vacía. Me hospedé en una pensión económica cerca de la estación de Joaquín Sorolla, un lugar discreto donde la dueña, una mujer mayor llamada Pilar, no hizo preguntas al ver mi rostro magullado. Solo me ofreció una bolsa de hielo y una taza de manzanilla antes de mostrarme la habitación. «Si necesitas algo, estoy al final del pasillo», había dicho, con esa sabiduría en los ojos que solo tienen las mujeres que han visto demasiado. Me senté con las piernas cruzadas sobre la cama, con el móvil entre las manos, el papel pintado de la habitación, con su patrón de flores desvaídas, me recordaba a la casa de mi abuela en Sevilla. Quizás debería llamar a mi familia, pensé, pero la vergüenza me paralizaba. ¿Cómo explicarles que el hombre con el que me había casado contra sus consejos era exactamente lo que ellos habían temido? En lugar de eso, comencé a desplazarme por fotos antiguas, cumpleaños, aniversarios, vacaciones en la Costa Brava el verano pasado, todas esas sonrisas, esos abrazos frente a la cámara, pruebas de que yo había sido quien mantenía todo unido. En una foto de Navidad, Mateo levantaba su copa hacia la cámara, sonriendo con ese encanto que me había conquistado 4 años atrás en aquella discoteca de la playa. A su lado, Carmen lucía el jersey que yo le había comprado, mientras yo preparaba la cena que costó casi 200 euros. Dinero de mi salario, por supuesto, como todo lo demás. Amplié la imagen, observando la esquina del comedor, el televisor de pantalla plana que compré cuando el antiguo se estropeó, el sofá que elegí después de semanas buscando uno que le gustara a Carmen, la vajilla de porcelana que Mateo insistió que necesitábamos para ocasiones especiales, aunque nunca invitábamos a nadie. Mientras las horas pasaban, mi rabia se cristalizó en determinación. Abrí la aplicación de notas en mi teléfono y comencé a hacer una lista de todo lo que había pagado en esa casa. Cada electrodoméstico, cada mueble, las cuotas de la hipoteca que ellos no podían permitirse sin mí. Línea tras línea, marqué mis contribuciones, imaginando la expresión en sus rostros cuando se dieran cuenta de lo que podía quitarles. No era solo el dinero, era la seguridad que me habían robado, la dignidad que habían pisoteado como si no valiera nada. Al revisar mis cuentas bancarias a través del móvil, descubrí algo que me hizo hervir la sangre. Mateo había transferido 1.000 euros de nuestra cuenta conjunta a una cuenta que no reconocía. La transferencia se había realizado apenas 2 días antes. Mientras yo trabajaba horas extra para pagar la fianza de la hipoteca, él estaba desviando dinero. ¿Para qué necesitabas 1.000 euros, Mateo?, susurré en la habitación vacía. ¿Un viaje sorpresa que nunca mencionó? ¿Deudas de juego que había ocultado? ¿O simplemente preparándose por si yo finalmente abría los ojos? Llamé al banco, a pesar de ser casi medianoche. El servicio de atención al cliente 24 horas me permitió bloquear la cuenta conjunta inmediatamente. Sospecha de fraude, expliqué con voz tranquila. No era del todo mentira. Cuando terminé la llamada, sentí una extraña calma. El primer paso estaba dado. Ya no habría más dinero, más sacrificios, más humillaciones. Busqué en mi lista de contactos y encontré el número de Marta, mi compañera de trabajo que estudiaba Derecho por las noches. A pesar de la hora, respondió al segundo tono. «Lucía, ¿estás bien?» Su voz somnolienta se transformó en alarma cuando le conté lo sucedido. «Necesito un abogado», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Y necesito saber cuáles son mis derechos». Marta no dudó. «Tengo un profesor que se especializa en casos como el tuyo. Lo llamaré a primera hora». Después llamé a Elena, la secretaria de mi jefe, que tenía un hermano con una empresa de mudanzas. «Solo necesito que recojan mis cosas mañana», le expliqué. «Pagaré lo que sea necesario. No te preocupes por el dinero.
respondió Elena con determinación. Miguel estará encantado de ayudar. Para cuando el cielo comenzó a aclararse sobre los tejados de Valencia, tenía un plan. Abogado, mudanza, nuevo apartamento temporal, todo organizado en una noche de llamadas telefónicas y mensajes. Descubrí que tenía más apoyos de los que creía, personas dispuestas a ayudarme sin juzgar. Me di una ducha rápida en el baño compartido del pasillo, dejando que el agua caliente lavara los últimos rastros de lágrimas. Mi reflejo en el espejo empañado mostraba los hematomas que comenzaban a oscurecerse en mi mejilla y sien, pero también esa nueva determinación que había descubierto en mí. Regresé a la habitación y abrí mi maleta. Entre la ropa doblada apresuradamente, encontré una foto que había metido sin pensar. Era de mi graduación en la universidad, 5 años atrás. Yo sonreía a la cámara, orgullosa con mi toga y diploma, rodeada de compañeros cuyos nombres apenas recordaba ahora, pero lo que me llamó la atención fue mi expresión. Confiada, segura, con esa chispa de ambición que había perdido gradualmente durante mi matrimonio. «Ahí estás», murmuré, pasando un dedo por el rostro sonriente de esa mujer que fui. «Todavía estás ahí dentro». Mientras el sol comenzaba a asomarse, preparé un café en la pequeña cafetera que Pilar había dejado para los huéspedes. El aroma familiar me reconfortó, recordándome que algunos placeres simples seguían siendo los mismos. Me senté junto a la ventana, observando cómo Valencia despertaba. Trabajadores dirigiéndose a sus empleos, estudiantes con mochilas caminando hacia el instituto, ancianos paseando a sus perros antes de que el calor del día se volviera insoportable. Una vida normal, una vida que yo también merecía. Mi teléfono vibró con mensajes que no me molesté en leer. Podían conservar sus disculpas. Ya no las necesitaba para definir quién era yo. El abogado, Ramón Herrera, me llamó justo cuando terminaba mi café. «Marta me ha contado su situación, señora Vega», dijo con voz profesional pero amable. «Tengo un hueco a las 9. ¿Podría venir a mi despacho?» «Estaré allí», respondí. Después llamó Miguel, el hermano de Elena, confirmando que él y 2 empleados estarían disponibles a partir de las 11. «¿Necesitará cajas?», preguntó. «No», respondí, pensando en todas las pertenencias que había acumulado durante 3 años de matrimonio. «Solo llevaré lo que es realmente mío». Terminé mi café y me vestí con la única muda de ropa formal que había traído. Un pantalón negro y una blusa azul que usaba para el trabajo. Cubrí los moretones lo mejor que pude con maquillaje. No por vergüenza, sino porque no quería que fueran lo primero que la gente notara de mí. No era solo una víctima, era una mujer recuperando su vida. Al salir de la pensión, Pilar me detuvo en el recibidor. «¿Volverás esta noche?», preguntó, su mirada evaluando mi apariencia más formal y la determinación en mis pasos. «No lo sé», respondí honestamente, «pero si no lo hago, le avisaré». Ella asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Me entregó una pequeña tarjeta con su número personal. «Por si acaso», dijo simplemente. Guardé la tarjeta en mi bolsillo y salí a la calle. El sol de Valencia brillaba sobre los edificios antiguos, dorando las fachadas de colores pastel. Inspiré profundamente el aire matutino, con su mezcla de café recién hecho de las cafeterías cercanas y el lejano aroma del mar. Era hora de recuperar lo que era mío, y no me refería solo a los muebles o electrodomésticos, sino a mi dignidad, mi independencia, mi futuro. Mateo y Carmen habían elegido romperme, pero estaban a punto de descubrir que yo era mucho más fuerte de lo que jamás creyeron. Cuando llegué al apartamento, no llamé al timbre. Usé mi propia llave. Eran las 11:15 de la mañana, y el camión de Miguel ya estaba aparcado en la calle, llamando la atención de los vecinos curiosos que disimulaban tras las cortinas. Detrás de mí venían Ramón, mi abogado, y un cerrajero que había recomendado. A mi derecha, Miguel y sus 2 ayudantes esperaban mis instrucciones. El abogado había sido muy claro. Todo lo que pudiera demostrar que había comprado con mi dinero era legalmente mío. Tenía derecho a llevármelo. En estos casos, me había explicado en su despacho, es fundamental actuar con rapidez y determinación. Abrí la puerta y entré con paso decidido. Mateo y Carmen seguían en sus batas, desayunando en la cocina. Sus rostros se congelaron al verme entrar con aquel pequeño ejército detrás. Vi cómo la taza de café temblaba en la mano de mi marido, derramando gotas oscuras sobre el mantel que yo había bordado el invierno anterior.
¿Qué crees que estás haciendo?, exigió saber Mateo, pero por una vez su voz sonaba pequeña, insignificante. Su pelo revuelto y la sombra de barba en su rostro le daban un aspecto descuidado, vulnerable. Ya no era el hombre intimidante que me había hecho sentir tan pequeña. Carmen se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Esto es un allanamiento. Llamaré a la policía. Ramón dio un paso adelante, su traje impecable y su maletín de cuero proyectando exactamente la imagen de autoridad que necesitábamos. Señora, le recomendaría que no hiciera amenazas. La señora Vega tiene todo el derecho a retirar sus pertenencias, y tenemos documentación que lo demuestra. El color abandonó el rostro de Carmen. Sus ojos saltaban de Ramón a mí, y luego a los hombres que esperaban en la entrada. Vengo a recoger mis cosas, dije con calma. Mi corazón debería haber estado acelerado, pero latía con un ritmo constante y satisfactorio. Todo lo que compré con mi dinero. Miguel y sus ayudantes esperaban mis indicaciones. Con un gesto les señalé el salón, el sofá, la mesa de centro, el televisor, el mueble del comedor. Comencé a enumerar. Los hombres asintieron y se pusieron en marcha de inmediato, moviendo los muebles con eficiencia profesional. Mateo salió de su estupor y se interpuso entre ellos y el televisor, ese mismo que había insistido en comprar cuando el Barcelona jugó la final de la Champions el año anterior. No puedes llevarte eso. Lo compramos juntos. Saqué de mi bolso la carpeta que había preparado con Ramón. Dentro estaban todas las facturas, organizadas por fecha y tipo de compra. Le tendí la del televisor, donde mi nombre figuraba como compradora y el pago se había realizado desde mi cuenta personal. No, Mateo. Lo compré yo, como casi todo lo demás en esta casa. Sus ojos recorrieron el papel, buscando algún argumento que oponerme. No lo encontró. A medida que los camiones se llenaban, Mateo y Carmen nos seguían por el apartamento, contemplando impotentes cómo desaparecían las comodidades a las que se habían acostumbrado. La nevera nueva, la lavadora, el lavavajillas, incluso el pequeño aire acondicionado que había instalado el verano anterior cuando Carmen se quejaba constantemente del calor. «No puedes dejarnos sin nada», balbuceó mi suegra, su voz perdiendo la arrogancia que siempre la caracterizaba. «¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a comer?». La miré directamente a los ojos, recordando todas las veces que había contado cada céntimo que gastaba, como si yo fuera una niña irresponsable que necesitaba supervisión. «Quizás Mateo pueda finalmente conseguir un trabajo», respondí sin elevar la voz. «Tiene 35 años. Ya es hora». El cerrajero terminó de cambiar las cerraduras mientras los últimos muebles eran cargados. Me entregó las nuevas llaves con una sonrisa comprensiva. Debía haber visto situaciones similares docenas de veces. Mateo y Carmen ahora estaban acorralados en un rincón de la sala vacía, sus rostros pálidos de incredulidad. El apartamento, que hasta hace una hora rebosaba de comodidades, ahora parecía un cascarón vacío. Solo quedaban las camas, la mesa de la cocina y algunas sillas viejas que habían venido con el piso. «No puedes hacernos esto», susurró Mateo, pero su voz carecía de la convicción de antes. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. No el miedo manipulador que usaba para hacerme sentir culpable, sino auténtico pánico. «¿Dónde vamos a conseguir dinero?». Sentí una punzada de tristeza, no por ellos sino por la mujer que había sido, tan desesperada por ser amada, que había confundido la dependencia con el afecto. «Ese no es mi problema, Mateo», respondí con una calma que nunca había sentido antes. «Durante 3 años me has hecho creer que yo era la afortunada por tenerte, que debía estar agradecida porque me permitías mantenerlos a los dos». Busqué en mi bolso y saqué un sobre Manila. Se lo tendí a mi todavía marido, que lo tomó con manos temblorosas. «¿Qué es esto?». «Los papeles del divorcio», explicó Ramón desde la puerta. «Y una orden de alejamiento provisional, considerando los eventos de ayer». Carmen soltó un grito ahogado. «¿Orden de alejamiento? Eso es ridículo». Apenas fue un empujón. Sin responder, me quité la chaqueta ligera que llevaba, revelando los moretones que marcaban mi hombro y brazo. Luego aparté el cabello que había peinado estratégicamente sobre mi sien, mostrando la herida aún rojiza donde la escoba me había golpeado. «El médico forense que la examinó esta mañana no opina lo mismo», intervino Ramón, su tono profesional pero firme. «Las fotos y el informe ya están adjuntos a la denuncia.
Mateo dio un paso hacia mí, una última súplica en sus ojos. Lucía, podemos arreglar esto. Fue un malentendido. Sabes que te quiero. Me mantuve firme, aunque una parte de mí, esa que todavía recordaba los primeros días de nuestro noviazgo, quería creerle. Pero la mujer nueva que había emergido de las cenizas de ayer sabía mejor. No, Mateo, no me quieres. Nunca lo hiciste. Solo querías lo que yo podía darte. Miré alrededor una última vez, a ese espacio que nunca había sentido como un verdadero hogar. Las marcas más claras en las paredes mostraban dónde habían estado los cuadros que ahora se encontraban en el camión. El suelo desnudo donde antes había una alfombra que compré en el Corte Inglés con mi primera paga extra. El alquiler está pagado hasta fin de mes, dije, dirigiéndome a la puerta donde Ramón me esperaba. Después de eso, depende de ustedes. Carmen comenzó a protestar, pero Mateo la silenció con un gesto brusco. Por primera vez, vi algo parecido a la comprensión en su rostro. Quizás incluso vergüenza. Era demasiado tarde para que me importara. Al salir, me crucé con la señora Rosales, que fingía regar las plantas de su rellano. Sus ojos se abrieron como platos al ver el estado de mi cara a plena luz del día. «Lucía, querida», murmuró. «Si hubiera sabido...» Le ofrecí una pequeña sonrisa. «Está bien, señora Rosales. Ahora ya todo está bien». Bajé las escaleras con Ramón a mi lado. En la calle, Miguel me esperaba junto a su camión, ya cargado con mis pertenencias. No las de Mateo y Carmen, no las de la familia, las mías. «¿A dónde llevamos todo esto?», preguntó. Le entregué un papel con la dirección del pequeño apartamento que había alquilado esa mañana, gracias a la ayuda de Elena. No era grande ni lujoso, pero era solo para mí. Mientras subía a mi motocicleta, sentí una extraña sensación de ligereza. Los moretones aún palpitaban con cada latido de mi corazón, pero por primera vez en meses me sentía viva. Habían elegido romperme, pero estaban a punto de descubrir que yo era mucho más fuerte de lo que jamás creyeron. Al arrancar el motor, eché un último vistazo al edificio. En el balcón del tercer piso, 2 figuras me observaban en silencio. No sentí lástima, solo alivio. La puerta se había cerrado tras de mí, como la nota final de una canción que ya no quería seguir escuchando. Conduje mi motocicleta por las calles de Valencia, con el viento rozando mi piel. Mis moretones aún palpitaban con cada latido del corazón, pero por primera vez en meses me sentía completamente viva. La carretera se extendía ante mí como una cinta de posibilidades, llevándome lejos de la amargura que había envenenado mi hogar. Había perdido mis ilusiones, pero había ganado algo mucho más valioso: mi dignidad. Seguí el camión de mudanzas hasta mi nuevo apartamento en el barrio de Ruzafa, una zona bohemia llena de cafeterías y pequeñas tiendas de diseño. El edificio, con su fachada recién pintada de amarillo pálido, tenía ese encanto decadente tan típico de los inmuebles valencianos antiguos. La casera, una mujer jubilada llamada Amparo, me esperaba en la entrada con las llaves en la mano y una maceta de albahaca como regalo de bienvenida. «Para que siempre haya sabor en tu cocina», dijo con una sonrisa cálida, sin hacer preguntas sobre los moretones que el maquillaje ya no conseguía ocultar después de horas bajo el sol. El apartamento era pequeño pero luminoso, con grandes ventanales que daban a una calle estrecha llena de vida. Los suelos de mosaico hidráulico contaban historias de otros tiempos, de otras vidas que habían transcurrido entre esas paredes antes que la mía. No tenía el lujo al que me había acostumbrado en el piso que compartía con Mateo, pero tenía algo mucho más valioso: paz. Miguel y sus ayudantes trabajaron eficientemente, colocando los muebles según mis indicaciones. El sofá bajo la ventana principal, el televisor frente a él, la mesa de comedor cerca de la cocina abierta. Con cada pieza que encontraba su lugar, el apartamento iba transformándose de un espacio anónimo a algo que podía llamar mío. «Es un buen lugar», comentó Miguel mientras posicionábamos la última estantería. «Pequeño, pero con carácter». Sonreí, pasando la mano por la madera pulida del mueble que había elegido hacía años, antes de conocer a Mateo. Como yo, supongo. Cuando los hombres se marcharon, me quedé sola en medio de mi nuevo hogar, rodeada de cajas por desempacar y posibilidades por descubrir. El silencio tenía una cualidad distinta aquí. No era el silencio tenso que precedía a las discusiones con Carmen.
ni el silencio resentido que seguía a mis negativas a las constantes demandas de Mateo. Era un silencio que me pertenecía, que podía llenar con mis propios pensamientos, mis propias decisiones. Preparé café en la cafetera que había rescatado de mi anterior vida y me acerqué a la ventana. El sol comenzaba a descender, bañando las fachadas de colores cálidos, mientras los vecinos regresaban del trabajo y las terrazas de los bares empezaban a llenarse. Observé a una pareja de ancianos que caminaban tomados del brazo, compartiendo lo que parecía ser un helado. Me pregunté si alguna vez conocería ese tipo de amor, uno basado en el respeto mutuo y no en la dependencia o el control. Mi teléfono vibró con mensajes que no me molesté en leer. Mateo había estado llamando y enviando textos toda la tarde, alternando entre súplicas desesperadas y acusaciones amargas. Le había dado instrucciones a Ramón para que manejara cualquier comunicación necesaria a partir de ahora. Yo necesitaba espacio para sanar, tanto física como emocionalmente. Esa noche, después de desempacar lo esencial, me di una larga ducha en mi nuevo baño. El agua caliente caía sobre mis hombros tensos, llevándose el estrés acumulado de los últimos días. Me envolví en una toalla y me detuve frente al pequeño espejo empañado. Los moretones en mi rostro habían adquirido un color violáceo intenso, pero mis ojos tenían un brillo que no había visto en mucho tiempo. No me reconocía del todo en ese reflejo, pero quizás esa era precisamente la cuestión. La mujer que había sido durante los últimos 3 años, sumisa, temerosa, constantemente buscando aprobación, ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que había tenido el valor de decir basta y reclamar su vida. Me vestí con un pijama limpio y me senté en la cama recién hecha. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por si la cena estaba lista para cuando Mateo llegara, o si había suficiente dinero para las medicinas que Carmen siempre necesitaba con urgencia. Por primera vez, solo tenía que preocuparme por mí misma. La mañana siguiente me desperté con el sonido de la ciudad cobrando vida. Los vendedores del mercado cercano montando sus puestos, las persianas metálicas de las tiendas abriéndose, el aroma del pan recién horneado de la panadería de la esquina. Me preparé un café y lo llevé al pequeño balcón, observando el mundo que se desplegaba bajo mis pies. Mi teléfono sonó. Era Marta, preocupada por cómo había pasado la noche. «Estoy bien», le aseguré. «De hecho, creo que estoy mejor que bien». «¿Segura? Puedo pasar después del trabajo si quieres compañía». Consideré su oferta. La vieja Lucía habría dicho que sí inmediatamente, temerosa de la soledad, pero la nueva Lucía estaba descubriendo que había cierta paz en estar consigo misma. «¿Qué te parece mañana? Hoy quiero terminar de instalarme y quizás dar un paseo por el barrio». Después de colgar, terminé mi café y me vestí con ropa cómoda. Los moretones seguían visibles, pero decidí no cubrirlos con maquillaje. No tenía por qué avergonzarme. No eran mis cicatrices, sino las huellas de un capítulo que había tenido la fuerza de cerrar. Salí a explorar Ruzafa bajo la suave luz de la mañana. El barrio palpitaba con una energía diferente a la del centro de Valencia. Más joven, más dinámico, lleno de pequeños negocios que respiraban creatividad. Pasé frente a una agencia inmobiliaria con un cartel de «Se alquila local comercial» y me detuve, una idea formándose lentamente en mi mente. ¿Y si...? Durante años, había soñado con abrir mi propia asesoría contable. Tenía la formación, la experiencia, e incluso algunos clientes potenciales de la empresa donde trabajaba, que siempre me pedían consultas fuera de horario. Mateo siempre había descartado la idea como demasiado arriesgada o demasiado cara, pero ahora no necesitaba su aprobación. Anoté el número de teléfono del anuncio y continué mi paseo, esta vez con un propósito renovado en cada paso. Encontré una pequeña cafetería con mesas en la acera y me senté a desayunar. La camarera, una chica joven con un piercing en la nariz, me trajo un café con leche y una tostada con tomate. ¿Nueva en el barrio?, preguntó amablemente, sin comentar sobre mi apariencia magullada. «Sí, me mudé ayer. Bienvenida a Ruzafa entonces. Soy Nerea, por cierto». «Lucía», respondí, sorprendida por la facilidad con que sonreía. «Un placer». Mientras desayunaba, observé el flujo de gente que pasaba frente a la cafetería. Estudiantes con mochilas, artistas con carpetas de dibujos,
empresarios consultando sus teléfonos entre sorbos de café. Una comunidad diversa que coexistía en armonía. Quizás aquí podría encontrar no solo un nuevo hogar, sino un nuevo comienzo. Regresé al apartamento con víveres frescos del mercado y pasé la tarde organizando mi espacio y haciendo planes. Llamé al número del local comercial y concerté una cita para verlo al día siguiente. Actualicé mi currículum y lo envié a algunas empresas que buscaban contables, como respaldo mientras mi idea tomaba forma. A medida que la noche caía sobre Valencia, me senté junto a la ventana con una copa de vino tinto. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un mosaico de ventanas iluminadas contra el cielo oscurecido. En algún lugar ahí fuera, Mateo y Carmen estarían enfrentándose a su nueva realidad sin mí, sin mi dinero, sin mi apoyo constante. Por un momento, sentí una punzada de culpabilidad, rápidamente reemplazada por la certeza de que había hecho lo correcto. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Elena, preguntando si todo estaba bien. Le envié una foto de mi vista nocturna con un simple texto, empezando de nuevo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, encontré entre mis cosas un pequeño cuaderno que no recordaba haber empacado. Al abrirlo, reconocí mi propia letra. Era un diario que había comenzado poco después de casarme con Mateo y abandonado cuando las críticas constantes de Carmen habían minado mi confianza para escribir. Las primeras páginas estaban llenas de esperanza y planes para el futuro. Las últimas, de dudas y justificaciones para el comportamiento cada vez más controlador de mi marido. Pasé los dedos por esas páginas, reconociendo a la mujer que las había escrito, pero sintiéndola extrañamente distante, como un personaje de una novela que había leído hace mucho tiempo. Tomé un bolígrafo de mi mesita de noche y abrí una página en blanco. Hoy comienza mi vida, escribí. No sabía exactamente cómo sería esa vida, qué desafíos traería o qué alegrías me esperaban, pero por primera vez en años, el futuro no me aterrorizaba, me atraía como un horizonte abierto, listo para ser explorado en mis propios términos. Me acosté y cerré los ojos. No sentía el peso de las expectativas de nadie presionándome. Había sido herida, humillada y traicionada, pero al final me había levantado según mis propias condiciones. Y mientras me sumergía en el sueño, supe que mi vida, finalmente, era verdaderamente mía.